Hola a todos los seguidores y simpatizantes del canal ADEPTV. Vamos a retomar el programa con Alejandro, al que dejamos al final de su educación, con todas las personas que habían influido, y decidido a ir hacia Persia a conquistar, a luchar contra ese imperio. El imperio persa era un imperio formidable en extensión y en número, y la conquista no parecía una hazaña realizable. Será el genio de Alejandro el que propicie todo el éxito, y será también las ideas de Alejandro las que de alguna manera desencadenarán su final. En el 334 a.C., Alejandro lanza su campaña contra el imperio persa y con un ejército compuesto de unos 40.000 soldados. Incluían infantería, caballería y arqueros. El primer encuentro importante se va a dar en Gránico. La primera batalla verdaderamente importante, en mayo del 334 a.C. Gránico está en Asia Menor, la actual Turquía, y Alejandro va a liderar la carga de caballería y va a derrotar a las fuerzas persas. Fue el primer gran enfrentamiento entre las fuerzas de Alejandro y del imperio persa. El imperio persa estaba liderado por Darío III, aunque no participó en esta batalla. Las fuerzas persas estaban compuestas por sátrapas locales y mercenarios. Tenían una gran cantidad de caballería pesada y tropas griegas mercenarias que nos las vamos a encontrar en casi todos los grandes encuentros. Los persas, bajo el mando de estos sátrapas, eligen adoptar una posición defensiva en la ribera este del río Gránico, ya sabemos por qué se llama la batalla así. Su ejército estaba compuesto por esta caballería que a su vez estaba formada por nobles persas, y al igual que Alejandro tenían un contingente de infantería, aunque este estaba menos capacitado y peor equipado en comparación con la falange macedonia. Alejandro va a decidir atacar inmediatamente, a pesar del consejo de alguno de sus generales de esperar hasta el día siguiente. Según los relatos históricos, Alejandro mismo lidera la carga a través del río, a pesar de la dificultad del terreno y de la fuerte resistencia persa. Esta decisión se mostró crucial y es un claro ejemplo de su estilo de liderazgo directo, ¿no? La infantería pesada de Alejandro, incluyendo la famosa falange macedonia, va a cruzar el río bajo una lluvia de flechas, mientras que la caballería macedonia ejecuta una carga que rompe las líneas persas. Tanto la habilidad, la decisión y el equipamiento superior de las tropas de Alejandro fueron los factores determinantes en el resultado de la batalla. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues la primera y más importante es que abre el camino para que Alejandro continúe su marcha hacia el interior de Asia Menor y va sometiendo a las ciudades y regiones persas una tras otras. Establece la reputación de Alejandro como un líder militar difícil de vencer y aumenta la moral de sus tropas. Fuerza a los gobernantes locales a someterse o a huir, asegurando así el suministro y los recursos para el ejército de macedonio. La batalla también fue notable por esta decisión de Alejandro de tratar con clemencia a las familias de los nobles persas derrotados, y va a ser el primer indicio de su deseo de integrar a los persas en un imperio emergente y también de asegurar su lealtad. Por parte de los persas también mostró la tenacidad con lo que estos podían luchar. La batalla no fue fácil de ganar para Alejandro y ya lo veremos en posteriores conflictos. El siguiente encuentro con las fuerzas persas se va a dar en Ixos, donde ya sí que estaba el rey Darío. Un año después, en el 333 a.C., tiene lugar esta batalla, que toma su nombre de la pequeña ciudad de Isos, en el sureste de Turquía, un estrecho pasaje costero entre el mar y las montañas que tenía como característica que limitaba la movilidad de los ejércitos.
Sin embargo, como siempre, Alejandro va a utilizar esta situación, lo que podía parecer un problema, para obtener ventaja. Antes de la batalla, Darío III había estado preparando un ejército masivo para repeler la invasión de Alejandro. Se había decidido enfrentarse personalmente a él, se mueve hacia el norte de Babilonia y busca cortar la línea de suministros y la retaguardia de Alejandro. Sin embargo, en vez de esperar y afianzar su posición, Alejandro avanza hacia el norte para enfrentarse al ejército persa, una vez más una decisión inesperada. Darío es el que elige el campo de batalla en un área donde el terreno limitaría la efectividad de la caballería y la falange macedonia de Alejandro, y piensa que su superioridad numérica será decisiva. Se posiciona a lo largo del río Pinaro, con las montañas a un lado y el mar a otro. Sin embargo, el terreno mismo impide que las fuerzas de Darío se desplieguen completamente, y esto mitiga un poco su ventaja numérica. Alejandro organiza sus tropas en formación de falange, con la caballería pesada, los getairoi, y a su lado, ¿no? La falange macedonia avanza llevando a las tropas persas, empujándolas hacia el río, mientras que la caballería macedonia, liderada por Alejandro, ataca el flanco izquierdo persa. El momento decisivo de la batalla llega cuando Alejandro, al frente de su caballería, lanza una carga directamente hacia donde se encontraba Darío. Provoca el pánico en las fuerzas persas y Darío huye, y esto destruye la moral de sus tropas y se dispersan. Las consecuencias de esta batalla fueron diversas, ¿no? Darío, como hemos dicho, huye del campo de batalla, dejando atrás a su familia y un vastísimo tesoro. Esta victoria fue muy importante para Alejandro. Le asegura el control sur del Asia Menor y además obtiene una presa riquísima en el campamento persa. Demuestra la habilidad táctica de Alejandro y la efectividad de un ejército que podríamos llamar profesional. La pérdida de prestigio de Darío también fue muy importante, porque mina su autoridad y la legitimidad entre sus súbditos. Tras la batalla, Alejandro va hacia el sur y va a asediar una ciudad muy importante, que es la ciudad de Tiro. Para acabar, diremos que el trato que dispensó Alejandro al, entre paréntesis, harén de Darío fue exquisito. Cuando Alejandro llega a Tiro, esta ciudad continúa siendo un punto fenicio de gran prestigio, y además con una ubicación geográfica que ahora comentaremos, que no hacía fácil y no hizo fácil. Nabucodonosor pasó casi 20 años intentando tomarla, y lo que consiguió fue un acuerdo. Se enfrenta a un reto que va a ser muy complicado para él. Entonces, en el mismo 332, Alejandro llega a Tiro, después de la victoria en Ixos y después de una campaña bastante exitosa en tierras de Fenicia. Alejandro quiere utilizar la diplomacia, solicita entrar en la ciudad para ofrecer sacrificios en el templo de Melcar, que es un dios fenicio que los griegos se identifican con Heracles, pero los tirios, que son muy conscientes de las implicaciones de permitir que una fuerza como esa entre en su ciudad, se niegan y sugieren a Alejandro que haga sus ofrendas en un templo antiguo de Melcar, ubicado en el continente y que está cerca de esta ciudad insular, situada en una isla. La negativa de Tiro lleva a Alejandro a emprender el asedio. Sin embargo, como es una isla, Alejandro se ve obligado a construir un istmo artificial, una empresa que va a fracasar en un primer momento, pero que cuando la situación era más crítica, otra vez aparece la determinación de Alejandro y se reemprende esta empresa de una manera además mucho más ambiciosa,
y las máquinas de asalto y de ingeniería que tiene Alejandro consiguen doblegar la resistencia que fue muy notable de la ciudad. Alejandro perdió mucho más de lo que pensaba en la ciudad en relación en bajas del ejército. Y esto fue lo que dio lugar a que este episodio se convierta en uno de los más negros de la historia de Alejandro, porque aquí sí que va a tomar unas represalias importantes, ¿no? Ejecutó a muchos de los defensores. Las cifras varían, van desde 8.000 hasta más de 10.000. Para los que sobrevivieron decretó la esclavitud. Más de 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavo. Y Alejandro también propicia destrucción y saqueo de edificios y templos, pero un saqueo, digamos que ordenado. La victoria la va a consagrar a Heracles en el propio templo de Melcar, que no le fue permitido visitar. Y como resumen diremos que estas represalias tenían como objeto mandar un claro mensaje a todos los que se planteasen hacer resistencia a Alejandro. Y la consecuencia principal también fue que Alejandro tuvo base para tener una flota. Esto era absolutamente importante para garantizar el éxito de las futuras campañas. Un episodio similar al de Tiro y en mucha menor escala y con mucha menor importancia se registró en Gaza. También los habitantes plantearon una resistencia y también sufrieron las consecuencias de oponerse a Alejandro. Cerramos el programa de hoy con Alejandro dirigiéndose a Egipto en el 332 a.C. Egipto se va a rendir prácticamente sin luchar. Alejandro va a fundar la ciudad de Alejandría, que se convertirá en un centro cultural y comercial importante, un centro que emanará muchas cosas muy importantes hacia Occidente. Los egipcios recibieron bien a Alejandro porque estaban muy hartos de los persas, que utilizaban un dominio bastante opresivo. Egipto estaba bajo dominio persa desde la conquista de Cambises II en el 525 a.C. Había experimentado rebeliones y la llegada de Alejandro fue una especie de liberación. Tras su victoria en Ixos y la consolidación de su dominio en Siria y Palestina, nos encontramos que solamente Gaza se opuso a Alejandro y que uno de los actos más significativos y que acabamos de decir fue esta fundación de Alejandría en el 331. Eligió el sitio personalmente, el propio Alejandro, cerca del asentamiento de Racotis en el delta occidental del Nilo. Su visión era que la ciudad fuese un centro de comercio y cultura. La ubicación era estratégica, junto a un puerto natural y frente al faro de la isla del mismo nombre, Faros. Pronto se convirtió en uno de los centros urbanos más importantes del Mediterráneo antiguo. En Egipto, Alejandro adoptó el protocolo de los faraones egipcios y fue coronado en Menfis, que es la capital tradicional. Realizó un sacrificio a Apis, el toro sagrado, y se llevaron a cabo otros ritos para legitimar su reinado según las costumbres de los propios egipcios. Y este gesto fue importante porque le aseguró el apoyo de la población local. También va a demostrar la habilidad de Alejandro para adoptar y respetar las tradiciones de los pueblos conquistados. Uno de los episodios más conocidos es el viaje al oráculo de Amón en el oasis de Sigua. Alejandro fue a este remoto oráculo de Amón, consultó al oráculo en privado y los detalles exactos de lo que se dijo son desconocidos. Se cree que el oráculo reconoció a Alejandro como hijo del dios Amón y le dio un estatus semidivino,
Esto también habla de la inteligencia política de Alejandro. Este acto va a reforzar su autoridad como faraón y por supuesto lo pone en la cúspide y refrenda su destino de conquistar cosas sin precedentes. Como síntesis diremos que esta conquista, que no plantea problemas militares, además va a dar réditos políticos amplísimos a Alejandro, y posteriormente a su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo, va a inaugurar una dinastía que va a llegar hasta la dominación romana y muy fácil de reconocer. Se van a repetir de forma reiterada para los faraones el nombre de Ptolomeo y para sus consortes el de Cleopatra. La Cleopatra más conocida es Cleopatra VII Filopator. Lo vamos a dejar aquí y vamos a terminar en un tercer episodio sobre Alejandro para conocer su periplo final y las consecuencias de toda esta extraordinaria aventura. Nos vemos pues la semana que viene y por favor no olviden pasarse por la escuela y visitar los cursos que ADET pone a su disposición. Un saludo para todos.